A ver, pensemos en esto. ¿Para qué sirve un poema? ¿Es, no sé, una forma de escaparse del mundo? ¿O es más bien una manera de anclarse a él, de aferrarse? Hoy vamos a meternos de lleno a explorar estas dos respuestas a través de la obra de dos figuras fundamentales de la poesía de Costa Rica. Justo esa es la pregunta central, ¿no? Frente a las dificultades, a todo lo que nos lanza la vida, la poesía puede ser como un par de alas para volar lejos, o por el contrario, unas raíces bien profundas para no moverse, para mantenerse firme. Son dos impulsos humanos muy distintos, pero ambos, en el fondo, buscan una forma de libertad. Y para entender esto a fondo, vamos a poner frente a frente las historias de Julián Marchena y Shirley Campbell. Fíjense, dos poetas del mismo país, separados por el tiempo, por su visión del mundo, y sin embargo unidos por el inmenso poder de la palabra. Ok, perfecto. Vamos a sumergirnos en el primer camino, el de Julián Marchena, quien veía en la poesía un vehículo para trascender, o sea, para emprender un vuelo lejos, muy lejos de las penas humanas. Aquí lo tenemos, Julián Marchena, una figura clave de verdad. Se le considera una de las voces más influyentes de la literatura costarricense de la primera mitad del siglo XX. Su obra, sin duda, marcó una época y definió una forma muy particular de entender qué es la poesía. Para entender su obra es fundamental entender su contexto. Marchena es el gran poeta modernista de Costa Rica, un intelectual de primer nivel. Llegó a ser director de la Biblioteca Nacional. Publicó un solo libro de poesía, uno solo, pero vaya libro, una obra cumbre, Alas en fuga. Y ojo, lo escribió en un momento súper complejo para el país, un tiempo de crisis, de reacomodos, y eso, claro, influyó en esa necesidad suya de introspección, de buscar respuestas existenciales. En esta imagen se puede ver cómo todo en su vida se conecta, ¿no? El modernismo, que le dio todo el marco estético. Su poema más importante, Vuelo Supremo, que se convirtió en la máxima expresión de ese anhelo de trascendencia. Y su trabajo, su labor como intelectual, todo era parte inseparable de su identidad. ¿Y qué era exactamente el modernismo? A ver, pensemos en una búsqueda casi obsesiva de la belleza, de la forma perfecta en el lenguaje. Pero también, y esto es muy importante, venía acompañado de una melancolía profunda, de un deseo de evadirse de una realidad que se sentía, pues, gris, insatisfactoria. Alas en fuga es, digamos, la materialización de toda esa filosofía. El tema central es la evasión, ese deseo de trascender. Usa símbolos que se repiten una y otra vez, como el mar, que representa la lucha por liberarse, y el vuelo, que es la libertad total. Y en cuanto a la forma, es impecable. El hecho de que la mayoría de los poemas sean sonetos nos habla de un control absoluto, de una búsqueda de la perfección clásica. Y esta frase de su poema más famoso, bueno, lo resume todo. No es un deseo de muerte como un final y ya, para nada. Es la muerte como el inicio de un vuelo definitivo, una liberación total del peso de estar vivo aquí, en la tierra. Es la expresión máxima de su poesía. Bueno, ahora vemos un giro de 180 grados. Pasemos a la segunda poeta y veamos cómo se construye un universo que es todo lo contrario. Si Marchena quería volar para escaparse del mundo, Shirley Campbell busca volar pero hacia adentro, hacia sus raíces, para reclamar su lugar en él. Y aquí nos encontramos con Shirley Campbell Barr, una voz contemporánea, una fuerza de la naturaleza absolutamente necesaria en el panorama actual. Ojo, no es solo una poeta, es también antropóloga y activista, y esa combinación lo define todo en su obra. Exacto. Ella no es solo poeta, es antropóloga, es activista. Su poesía no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta, un arma de lucha política. Su objetivo es clarísimo, dar visibilidad y empoderar, sobre todo a las mujeres afrodescendientes, y arrebatar el control de su propia historia para poder contarla con sus propias voces. El contraste con Marchena es inmediato, es brutal. Donde él exploraba la melancolía y el escape, Campbell se mete de lleno en el activismo, la identidad, el feminismo negro y la lucha frontal contra el racismo. Su poesía está anclada, pero bien anclada, en la realidad social y política. Los temas de su obra más conocida son toda una declaración de principios. La autoafirmación, con orgullo. La resistencia a ser borrada, a ser silenciada. El cuerpo, que históricamente fue una fuente de estigma, se convierte aquí en un símbolo de belleza y de dignidad. Y la memoria ancestral, a través de la figura de las abuelas, se vuelve el cable a tierra, la conexión con esa raíz que tantos intentaron cortar.
Su estilo es directo, es contundente, no se anda con rodeos. La palabra rotundamente es la clave de todo. Es una negación que, paradójicamente, es la afirmación más poderosa que existe. Es un acto de soberanía, personal y colectiva. ¡Qué metáfora tan potente! Mi negritud no es sombra, es raíz. O sea, la negritud no es algo que se oculta o que va detrás de otra cosa, como una sombra. No, es la base, el fundamento, la raíz de donde todo crece. Pasa de ser un estigma a ser un pilar fundamental. Y cierra con esta declaración de presencia, una presencia innegable. Aquí estoy rotundamente. No pide permiso para existir, simplemente existe, con firmeza, con orgullo, rotundamente. Entonces, aquí está el punto crucial de todo esto. Tenemos a dos poetas, ambos usando la metáfora del vuelo, pero para ir en direcciones completamente opuestas. Es fascinante. La diferencia queda clarísima si los ponemos uno al lado del otro. Marchena busca la evasión, el escape. Campbell, la identidad y la afirmación. El sentimiento en Marchena es la melancolía, en Campbell es el orgullo y la resistencia. La dirección de Marchena es hacia arriba, a lo espiritual. La de Campbell es hacia abajo, a la raíz. Marchena se enfoca en la perfección de la forma, Campbell en la potencia directa del mensaje. Son dos mundos. Y esta es la síntesis perfecta que se extrae de las fuentes. Un vuelo hacia la eternidad contra un vuelo hacia la raíz. Uno para salirse de la historia, el otro para entrar en ella con toda la fuerza del mundo y reclamar su lugar. Es increíble el contraste. Y todo esto, claro, nos lleva más allá de la literatura, porque estas dos posturas, estos dos vuelos, son en realidad dos estrategias, dos maneras fundamentales de enfrentar la vida. Al final, cada quien escribe el poema de su propia vida, ¿no? Y hay que elegir. ¿Buscamos la libertad elevándonos por encima de los problemas, como trascendiéndolos? ¿O la encontramos plantando los pies bien firmes en la tierra, afirmando quiénes somos y luchando por nuestro espacio? No hay una respuesta correcta, claro que no. Son solo caminos distintos. La pregunta final, entonces, se queda flotando en el aire. Ante los desafíos que se nos presentan, ¿qué se necesita más? ¿Alas para volar lejos o raíces para anclarse con más fuerza? La respuesta quizá define el tipo de poema que cada persona escribe con su propia vida.